Gracias, Bea. Es momento de empezar nuestra primera nota. Son las 9 de la mañana y vamos a recibir con mucho gusto a Juan Rivas Ukeli. Él es el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. Vamos a hablar de este conflicto. Ayer estuvimos con la gente del sindicato de la pesca a propósito de este conflicto que tiene más de 70 días, pérdidas millonarias, muchos idas y vueltas, incluso ahora la intervención de la política, ¿no? Del Parlamento, que llamó de algún modo a la Comisión de Legislación a ambas partes, pero ahí no hubo tampoco una resolución en ese sentido. ¿Cómo le va? Bienvenido, un placer. Buenos días, recibirlo. muchas gracias por la invitación. La Comisión de Legislación decía, la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado llamó a ambas partes, a ustedes y al sindicato, para tratar de intervenir y de destrabar este conflicto. Un conflicto que no tiene nada que ver con la órbita parlamentaria, pero que bueno, que ya tiene 70 días, que complica al país y que de algún modo necesita una resolución. Sí. ¿Por qué ustedes no asistieron? No, a ver, esa posibilidad que se dio en el Parlamento, nosotros fue a posteriori de nuestra comparecencia y los senadores, algunos senadores plantearon ayudar de alguna manera. Nosotros lo que le dijimos es lo que venimos manteniendo del primer día. Nosotros negociaciones tripartitas no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos a un sindicato o a una dirigencia del sindicato que violó un convenio. La madre de todo esto arranca el día que toman esta decisión, que la toman de un día para otro, sin anunciar, sin negociar, sin nada, deciden parar toda la flota con un convenio vigente. Nosotros veníamos del año pasado... ¿Y el convenio qué establecía? El convenio establece que si hubiera cualquier diferencia, dice específicamente, se debe seguir trabajando, establecer una comisión entre las partes para poder negociar el tema en cuestión, pero seguimos trabajando. Y sin medidas de paro. Sin medida de paro. Sin ninguna medida de paro. Y esa es la gran discusión del tema. A ver, yo no quiero entrar en discusiones con el subsecretario de Trabajo que dijo que eso aplica solo a las cláusulas del convenio. Yo no soy abogado, soy ingeniero y no puedo discutir el tema, pero ha habido una cantidad de profesionales que han dicho que ahí es claro la lectura de que es cualquier tema. Entonces, si es cualquier tema, es cualquier tema. Ahí... Y toda la vida se aplicó así, además. Riva, tenemos dos problemas de arranque. El primero es que el subsecretario hace para ustedes una mala interpretación de lo que es esta negociación. Eso por un lado, que es la autoridad de trabajo. Claro. Y por otro, lo que usted decía al comienzo, que es que desconocen al sindicato. A ver, nosotros desconocemos a la dirigencia del sindicato. Nosotros no podemos negociar con alguien que viola los convenios. A ver, yo violo el convenio en alguna forma porque no pago por esto, por lo que fuera, y yo tengo multas, apercibimiento, me llaman del ministerio. Acá violaron el convenio y no pasó nada en 80 días. El ministerio está plin. Entonces, me parece que las cosas se tienen que resolver de otra manera. Por eso es nuestra posición, que no es intransigente. El primer día, le repito, el primer día nosotros planteamos, salgamos a trabajar y analicemos lo que ustedes quieren hablar. ¿Cómo hacemos para destrabar, un conflicto con una dirigencia sindical a la que no reconocemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, por eso nosotros, a ver, para nosotros el conflicto terminó, no formalmente, pero terminó. No podemos discutir más este tema, marinero sí, marinero no. Primero fue que no iban a hacer las guardias. Después fue que estaban cansados. Después fue que querían un marinero. Después fue que querían un estudiante para hacer el trabajo. Después fue que, bueno, el marinero no, pero los barcos no salen. La única propuesta que hay, que dicen que nosotros nos negamos, implica que efectivamente el marinero no lo quieren, hasta ahí está bárbaro, pero los barcos no salen. Nos sentamos provisoriamente a discutir el tema y capaz que estamos
3 meses discutiendo el tema sin trabajar. Es inadmisible la posición. Ustedes dicen que no violaron los convenios. Ayer el dirigente del Sindicato del Mar, Alexis Pintos, dijo que algunos trabajadores que renunciaron a las empresas todavía no han cobrado las liquidaciones. Sí, es verdad, es verdad. Por la situación. A ver, ¿se imaginan cómo estarán las empresas después de 80 días? A ver, se ha dado una situación. A ver, acá hay empresas que no deben nada, hay empresas que tienen alguna deuda pequeña de este momento y algunas empresas que tenían deudas anteriores, que se venían pagando en función del trabajo, lo cual es lógico. Venía la zafra. En la zafra es cuando uno se pone al día con todas las, digamos, las cosas que tiene atrasadas, porque es el momento que uno pesca mucho y, digamos, se exporta mucho y ahí la cadena se empieza a mover en forma mejor. Y ahí es cuando, en general, digamos, nos ponemos al día no solo con alguna deuda que puede haber con algún trabajador, con otro tipo de deudas y financiaciones bancarias, etcétera, que es normal en cualquier actividad. Cuando nos cortan al principio de la zafra, pues la zafra recién estaba empezando en mayo, bueno, ahí se cortó la cadena, y cuando se corta la cadena... Son deudas pasadas y deudas generadas, dice usted, por este conflicto. Y generadas por las generadas por este conflicto, las únicas deudas generadas durante el conflicto es el aguinaldo. Porque, y la mayoría de las empresas pagaron los aguinaldos, otras no pagaron los aguinaldos. ¿Y esto que decía Paola de la gente que se va producto del conflicto y demás? Bueno, un trabajador que renuncia hay que pagarle la final, sí. Y se van a pagar la final, es como siempre se ha hecho. El problema es que hoy, con la situación que estamos hoy, es muy difícil. Lo que nos comprometimos es que si los barcos salen a navegar, todas las deudas se van a pagar para poder salir a navegar. O sea, en eso hay un compromiso. La única forma de que avance esta negociación es que el sindicato deje de hacer paro. Que decida salir y después discutir, que es lo que planteamos desde el primer momento. Mientras tanto, ustedes hicieron un llamado, porque usted recién decía, para nosotros el conflicto terminó. Hicieron este llamado para reclutar a trabajadores, se presentaron un montón de personas. ¿Cuántos se anotaron? Primero quiero consultarle. ¿Y qué perfiles pedían ustedes? Bueno, nosotros se anotaron más de 8.000 personas. Pasamos las 8.000 a hoy de mañana. El perfil que se pedía era gente de mar o no, con libreta o sin libreta. Eso significa que tenga libreta, significa que es un marinero, que está habilitado para salir a trabajar. Sindicalizados o no, uruguayos o no. A ver, un llamado abierto. Podían ser mujeres también, o sea, nada, mujeres, hombres, un llamado totalmente abierto para gente que quiera trabajar. No es solo a no sindicalizados, también pueden ser de sindicato del mar. Es más, hay sindicalizados en gente que renunció gente que renunció y quiere volver, y gente que estaba trabajando y se anotó para demostrar que quiere trabajar. Riva, le pregunto el desconocimiento absoluto del tema, ¿no? Siendo muy sincera, ¿cualquiera puede hacer esta tarea? No, por supuesto que no. Eso es otra cosa que nos acusaron. Sí, claro, ellos dicen que es peligroso. Es ridículo. Primero, nosotros no lo haríamos. Yo no voy a poner en riesgo las unidades pesqueras con gente que no está habilitada. Es como darle un auto a una persona, vení, manejá. Pero entonces, ¿es abierto, no es abierto? ¿Qué tarea? No. El llamado es abierto. El llamado es abierto. No quiere decir que cualquiera de esos vaya a salir a trabajar. Los que tienen libreta y están capacitados están en condiciones de salir. Los que no van a tener que hacer los cursos. Nosotros estamos pensando, por eso esto va más allá del propio conflicto, nosotros estamos pensando en el futuro, en la refundación de la pesca. Nosotros queremos cambiar esto. Queremos que haya más pesca, que haya más barcos. Tenemos recursos. El Uruguay tiene un montón de recursos que no se pescan, entre otras cosas, por todas estas situaciones. Hemos escuchado, recién lo veíamos al ministro Odone, que
cada vez que habla de la inversión, habla de la inversión extranjera para que el país se siga desarrollando. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, para eso tienen que estar las condiciones. Entonces nosotros, y sé que en el gobierno está la idea de desarrollar la pesca, lo han hablado ministros en sus asunciones, en su discurso de asunción, hablaron de la pesca, un hecho inédito, porque nunca se había hablado del tema, estamos hablando allá por marzo. Quiere decir que está en el foco y el gobierno quiere desarrollar. Ahora, no podemos desarrollar un sector en las condiciones que está hoy, no se va a desarrollar. Está bien, tenemos que cambiar. Si estuviera aquí algún representante del sindicato, le diría, Riva, bueno, está bien, buenísimo con desarrollarlo, pero para eso necesitamos que ustedes cumplan con las horas de trabajo, que se cumplan con las condiciones, no tenemos baño, vaya a haber uno de los reclamos, se incumplen con negociaciones internacionales en las que ustedes tienen que estar apegados. Buenísimo con desarrollarlo, pero también tienen que estar los derechos de los trabajadores. A ver, por supuesto, yo en eso... en eso no me niego en absoluto, al contrario, hemos luchado por eso. El problema es, nosotros, primero, los barcos, lo que me decía, vuelvo un poquito a lo anterior, para que un barco salga a pescar, la tripulación tiene que tener sus libretas de embarque, que se llama. Y eso lo controla la prefectura, o sea, no va a salir ningún barco con un tripulante que no esté capacitado. ¿Y cuándo van a salir con la nueva gente? Bueno, lo antes que podamos. Hay que procesar toda esa información, no ha sido fácil. De esos 8.000, ¿cuántos estarían preparados para embarcarse? Unos 400, más o menos. ¿Y Hay les alcanzan? 400 que tienen libreta de embarque, pero hay que analizar la información, o sea, nosotros tenemos que procesar. Ya estamos trabajando en el procesamiento. No alcanzan para toda la flota, pero nosotros creemos que donde esto se empiece a destrabar, va a haber marineros actuales que van a querer trabajar. Nosotros sabemos que hay marineros, de hecho, en las asambleas se planteó, lo dijo el propio Alexis en una nota, que en la asamblea se hizo el planteo de varios trabajadores de salir a trabajar, de terminar con esto. Al final hicieron un cuarto intermedio y no se votó, pero de hecho y la gente que quiere trabajar va a salir a trabajar. Pasando rayas, son 8.000 los que se presentaron, el llamado abierto, de estos 400 son los que podrían embarcarse. Los que están en condiciones de libreta técnicas para poder, hay que analizar. Pero ¿cuántos van a tomar ustedes para otras tareas en general? A ver, toda la flota entre la costera y la flota de altura son más o menos 650 marineros. Eso es el 100%, si mañana salen el 100% de los barcos, se necesitan 650 marineros. Bueno, yo creo que entre los que están, porque los que están van a salir a trabajar, cuando esto se empiece a mover y vean que hay garantías para trabajar. Acá pasó algo. Hace un mes un barco quiso salir, quisimos hacer esto con toda la gente antes de la convocatoria. Con toda la gente propia de la empresa, todos los trabajadores fueron a trabajar, fueron al barco, subieron al barco y el sindicato no dejó salir el barco. Entonces, había 30 y pico de trabajadores que querían trabajar. Era un barco de los grandes, que tiene bastantes tripulantes, y no pudo trabajar. ¿Y no cree que puede pasar lo mismo ahora con la nueva gente, que el sindicato tranque? Porque de hecho el dirigente del Sindicato del Mar, Alexis Pintos, dijo ayer aquí en Arriba Gente que va a haber resistencia. A ver, me parece bien que haya resistencia. Ahora, si la resistencia es la de siempre, presiones, golpes y bueno, creo que las autoridades tendrán que tomar la medida correspondiente. ¿Presiones, golpes, a qué se refiere? Hubo golpes arriba del barco a marineros porque querían salir y hubo discusiones y bueno, entonces eso pasa. Lo que pasa es que eso jamás lo van a reconocer, pero eso pasa. Riva, obviamente estamos en una situación de tensión, ¿no? 70 días, un impacto económico en su desarrollo profesional, un impacto también en los bolsillos de todas esas familias que quedan parados. Pero ahora ustedes, en el medio de esta situación, deciden contratar a esta gente, lo que ellos entienden como una provocación, que serían, ayer lo tituló Pintos como rompehuelgas. ¿No cree usted que esto va a escalar? Porque hablaba recién de golpes, de tensión, de una situación complicada. ¿No entiende que esto puede ser una provocación?
Nosotros lo que creemos, nosotros queremos trabajar en paz y queremos cambiar la pesca. Hemos puesto el título de refundar la pesca. Refundar la pesca implica una cantidad de cambios. Hay cambios legislativos, hay cambios de normas de decretos, hay cambios, burocracia, relaciones laborales, económicas. Hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Si efectivamente el gobierno quiere tener una industria pesquera, hay que encarar este tema. Si no encaramos este tema, la pesca va a ser... A ver, hace 12 años, 15 años, había 150 barcos en el Uruguay. Hoy hay 50. Había 7.000 personas trabajando, entre 7 y 8.000 personas. Hoy hay 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es así? Porque se ha achicado, se han ido empresas del Uruguay porque no les ha interesado. Acá hablamos hace unos cuantos meses de Yasaki, la empresa de Yasaki, que se fue, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Bueno, fue un escándalo, pues se fue, qué barbaridad, que vienen al Uruguay. Acá la pesca se redujo a la tercera parte, nadie dijo nada. ¿Imaginó usted que este deseo que tienen de cambiar la pesca, de transformar la pesca, iba a llevar a esta situación? A ver, a veces los cambios... Porque el costo que están pagando es grande, ¿no? El costo es grande, pero esto es una cuestión de vida o muerte, para mí. No de vida en el sentido literal. Literal. Las empresas no tienen... No pueden más. O sea, si esto no cambia, si esto no cambia, la pesca costera desaparece. Yo se lo dije al gobierno, digo, desaparece, no es viable. La pesca costera no es viable. La pesca de altura tiene otras circunstancias, otra producción, son barcos más grandes, tiene otra estructura que tiene los mismos problemas, porque hoy está parada. Todos los barcos de altura de empresas internacionales también están parados, que no tienen nada que ver con esto. Con este conflicto, no tienen nada que ver con el origen del conflicto, que era el famoso marinero, no tienen nada que ver, y sin embargo están paradas. Entonces, yo no sé, cada uno hará lo que hará, pero yo, evidente, una empresa española, una empresa danesa, una empresa canadiense, que diga, che, en el Uruguay esto... No están las condiciones dadas para poder trabajar. Bueno, y saca el diario El País que una empresa española le pidió a la embajada de su país que intercediera. Según información que yo tengo, esa noticia en realidad es vieja, no es de ahora. Hubo sí contactos en su momento justamente entre las representaciones diplomáticas por este tema. Pero fue un contacto y de hecho no prosperó nada. Pero sí están pensando y tienen preocupación, lo cual es lógico, ¿no? ¿Y cómo evalúa la intervención que ha hecho el Ministerio de Trabajo en este conflicto? A ver, yo creo que el Ministerio de Trabajo está, con el cual por supuesto tenemos contacto permanente, tanto con el ministro como la directora. Yo creo que están en una encrucijada, porque, digamos, ellos tienen que estar en el fiel de la balanza, defendiendo a los trabajadores, defendiendo a las empresas. El Ministerio de Trabajo, a mi juicio, es, digamos, el que tiene que tratar de componer la situación. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo, no hubo ninguna propuesta. Todas las propuestas del Ministerio de Trabajo fueron las propuestas del sindicato. Entonces, de hecho, ustedes hablaban hoy del Parlamento. Sí. Todo el mundo habla de la propuesta del Parlamento, no la tenemos. O sea, es una propuesta... ¿Ustedes no participaron? No participamos, pero no nos dieron la propuesta. Está bien no participar, nosotros lo avisamos por carta, no es que no fuimos. A ver, otra cosa, Alexis dice que nosotros contestamos por las redes. Sí. Escribimos en las redes, pero las contestaciones a las propuestas fueron hechas formalmente, como corresponde, por escrito, tanto al Ministerio, tanto a la Comisión de Legislación del Senado, al presidente González. O sea, fue hecho, no es que nosotros somos irresponsables.
todas las respuestas fueron dadas en tiempo y forma. Es más, la última propuesta del Ministerio de Trabajo fue el viernes a las 6 de la tarde, la contestamos 6:30. O sea, no es así. O sea, usted dice que al Ministerio de Trabajo le falta escuchar a los empresarios porque las propuestas son todas en base a lo que... No digo que no digo que le falta escuchar. Me parece que, digamos, decir, por ejemplo, el tema de que no se está cumpliendo el convenio. A ver, si eso fuera así, ¿para qué firmamos convenio? O sea, si yo firmo un convenio y tengo estas normas y después por acá puedo hacer cualquier cosa y puedo parar, Dice que la interpretación de Barreto es errónea. Yo no puedo discutir, no puedo, porque sería una falta de respeto, de verdad. Yo sé, en el propio Senado, en la comisión del Senado, dijeron que eso era un disparate. Usted decía, las propuestas del Ministerio de Trabajo son las del sindicato. ¿Está sesgado el Ministerio de Trabajo como... de algún modo como interventor o como mediador? No digo que esté cegado, no me parece. Yo tengo una muy buena relación con el ministro, hemos hablado francamente, lo que pasa que no le encuentra, realmente no le encuentra solución. Y nosotros, él ha transmitido nosotros hicimos una sola propuesta, el primer día. Hace 80 días. Y la propuesta era sencilla. Cumplamos el convenio, salgamos a trabajar y sentémonos a discutir lo que ustedes quieren discutir. Marineros sí, marineros no, guardias, descansos. Esa fue la propuesta, que era lo más sensato y era lo más fácil, no hubiéramos perdido, porque, ojo, acá yo escuché declaraciones que realmente me llaman la atención, ¿no? Acá... ahora nosotros no pedimos el marinero, entonces esto no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Perdió el Uruguay 50 millones de dólares, pues ya debemos andar en esa cifra, y no tiene ningún costo. Me parece que es una irresponsabilidad total. Más allá de que están hablando que el gobierno ofreció subsidios para pagar ese marinero, cosa que no es cierta, lo digo acá. Jamás nos hablaron, no lo aceptaríamos. ¿Lo pidieron ustedes? No, nosotros no estamos pidiendo subsidios. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ni llegamos a pedirlo todavía, pues formalmente todavía no nos sentamos porque estamos con esta etapa. Condiciones de ciertas exigencias económicas en lo que es el banco de seguro, los permisos de pesca, la energía. Sí, eso ya lo teníamos y se venció del convenio del gobierno anterior. Pero eso forma parte de la refundación, no es un subsidio. Nosotros no queremos ningún subsidio y no aceptaríamos, que quede claro, un subsidio del gobierno para poner algo que no se necesita. Sería irresponsable hacerle pagar a todos los uruguayos algo que no se necesita y que el gobierno lo dé. Queda fenómeno el gobierno, queda fenómeno el sindicato y nosotros cómplices de la situación. Seguiremos de cerca este tema, este conflicto como hasta el momento. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Era Juan